Bien, buenos días hermanos. Vamos a continuar con la serie de los 10 mandamientos. Esta es la enseñanza número 10 y vamos hoy a comenzar el segundo mandamiento. Vamos a darle lectura ahí a nuestro pasaje, Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y comienza ahora sí el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a ver a lo largo de algunas semanas, quizás 3, 4, este segundo mandamiento, y vamos a escudriñar qué es lo que realmente está prohibiendo. ¿Acaso prohíbe este mandamiento de no te harás imagen que tengamos un bonito cuadro de un paisaje? ¿De dónde les gusta? De Acatlipa. ¿Por qué no? O de Temisco, o de Zapata, ¿no? O de Cuernavaca, o de algún paisaje suizo, ¿no? ¿Acaso prohíbe porque es una imagen? ¿Será que a eso se refiere? A lo mejor tu hijo te hizo una bonita pintura de un paisaje. Estaremos con este mandamiento, estará este mandamiento prohibiendo ese tipo de cosas. Vamos a verlo a lo largo de estas semanas. Hoy no se va a contestar, por supuesto, pero vamos a comenzar hoy con una introducción. Así como empezamos con el primer mandamiento con una introducción, hoy apenas estaremos introduciéndonos al primer mandamiento, al segundo mandamiento, pero quiero recordar algo importante de lo que vimos del primer mandamiento. ¿Se acuerdan que el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí? Aquí vimos que Dios deja en claro que el único que merece honra, adoración y gloria es Dios, porque no hay otro Dios. No existe otro Dios. Los dioses que se ha hecho el ser humano, son dioses falsos, porque dice la palabra de Dios, ¿se acuerdan allá en Isaías 44:6? Que dice la palabra de Dios: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, por lo tanto, nada ni nadie delante de Dios. Este primer mandamiento que ya vimos nos invita a solo adorar a Dios, porque solo Él merece la adoración. Él debe ser el único objeto de nuestra adoración. Nada ni nadie más, porque es el único Dios. Dice 1 Timoteo 1:17 que es el único y sabio Dios, no hay otro Dios. Entonces, este primer mandamiento ya lo vimos, no voy a hacer un resumen, pero no se reduce a adorar a un Dios hecho por el hombre solamente, sino que, ¿se acuerdan que un Dios puede ser mi trabajo, un hijo, la esposa, el dinero, yo mismo, mis pensamientos, yo, mi corazón, mis ideas, olvidándonos que todo lo que somos y hacemos es por Él y para Él? Entonces, el primer mandamiento se refiere a que Dios es el único y verdadero Dios, y solo Él debe ser el objeto de nuestra adoración. El nacido de nuevo adora solo a Dios. Pero el segundo mandamiento que vamos a comenzar hoy a introducirnos nos habla de cómo debemos adorar a Dios o cómo no debemos adorar a Dios. Y Dios prohíbe en el segundo mandamiento, para ponerlo de manera muy práctica, nos prohíbe adorar al Dios verdadero a través de imágenes. Aunque alguien diga: yo voy a adorar al Dios verdadero, si es a través de una imagen,
Eso es lo que Dios condena en su segundo mandamiento. ¿Voy bien hasta ahí? Estamos introduciéndonos. Adorar a Dios mediante imágenes, o sea, aunque la imagen intentáramos representar a Dios o algo de su creación, esa es la adoración que Dios prohíbe a través de imágenes. Eso es lo que está prohibiendo, porque además, ¿quién podría hacerse una imagen de Dios? Si dice Juan 4:24 que Dios es ¿qué? Dios es espíritu, y los que le adoran, dice, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si es espíritu, ¿cómo? Es imposible que alguien haga una representación de Dios. Entonces Dios prohíbe que nos hagamos imágenes que quieran representarlo a Él o algo de su creación con el objeto de adorarlos, de honrarlos, de rendirles veneración, culto, porque el mandato es muy claro ahí en Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, o sea, nada. Y esto lo deja muy claro, por ejemplo, Deuteronomios 4:12, fíjese lo que le dice aquí, lo que dice aquí la palabra de Dios. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, es Moisés diciéndole al pueblo. Oíste la voz de su palabra, le está diciendo al pueblo, mas a excepción de oír la voz, ¿qué dice? Ninguna figura viste. Le está diciendo, ustedes no vieron nada. Nadie puede decir, pues yo lo vi, tenía forma como de, no, nada. Y dice el 15, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con nosotros de en medio del fuego. ¿Para qué? Escuchen, ahí lo explica. Para que no se corrompan o para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea, fíjense, por eso es la prohibición, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y insiste en el versículo 23, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Entonces, la prohibición es muy clara. Nada, ninguna imagen, aunque el objetivo sea adorar al mismo Dios de la Biblia. Está prohibido, lo prohíbe terminantemente del versículo 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero quiero explicar, estamos solamente en la introducción, no vamos a abarcar todo hoy, por supuesto. Quiero explicar algo importante. Quiero que noten cómo empieza la instrucción. No te harás. Tú, yo, ustedes, ellos, nosotros, no debemos hacernos. La instrucción es al ser humano en lo personal como una iniciativa propia. Tú no te harás. No te harás imagen. No te harás tú. Yo por iniciativa propia, Dios lo prohíbe que nos hagamos una imagen con objeto de honra, de culto, de veneración, de honra, aunque represente a Dios o a su creación. Ahora, en la Biblia vemos que en situaciones muy específicas y delimitadas, Dios sí pidió en ocasiones a Moisés, por ahí a Salomón, hacer ciertas imágenes, por ejemplo, de querubines. Hacer imágenes incluso por ahí de unos bueyes cuando a Salomón le mandó a construir el templo. Dios sí hizo
esa serie de instrucciones específicas a Moisés. Por ejemplo, vamos a leerlo para verlo concretamente. Éxodo 25, 18. Vean que Dios le dice a Moisés: harás 2 querubines de oro. Estos eran para el arca del pacto. ¿Qué son los querubines? Bueno, son ángeles, digamos, o seres celestiales que han actuado al servicio de Dios. Dice: los harás labrados a martillo, los harás en 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Pregunta: ¿es Dios mismo instruyendo a violar su segundo mandamiento? Porque esto sucede 5 capítulos después de Éxodo 20 y uno dice, bueno, no te harás, y aquí Dios le dice, hazte. ¿Cuál es la diferencia? Éxodo 24, no te harás. Tú no te harás por iniciativa propia, pero Dios sí le mandó, en este caso para el arca, para arriba en el propiciatorio, los querubines. Pero escuchen, jamás con objeto de culto, de honra, de adoración, de que los veneraran. Tenían un propósito específico. No te harás tú, no te harás tú, y yo por iniciativa propia, ay, me voy a hacer este santito porque siento que así voy a adorar mejor a Dios. No, tú no te harás. Pero Dios sí le mandó, y en el Antiguo Testamento vemos situaciones específicas donde Dios sí mandó con un objetivo específico, pero jamás de honra, de inclinarnos, de culto. Y jamás dijo, replica esto después. No, fueron situaciones específicas, ¿me estoy explicando? Donde Dios mandó, en este caso, a los querubines. Y jamás vemos en la Biblia que dijera, bueno, inclínense ante los querubines, honren a los querubines. No, tenían un propósito. El arca de pacto representaba la presencia de Dios. Ahí descendía la presencia de Dios cuando entraba el sacerdote. Había un propósito, pero no hay texto alguno que sugiriera que esa instrucción de Dios, en este caso a Moisés, fuera con objeto de culto, honra o adoración. En otra ocasión, porque estos son de los pasajes que luego la Iglesia Católica utiliza para justificar su uso de imágenes, en otra ocasión Dios mandó a Moisés hacer una serpiente, ¿se acuerdan? Vamos a recordar el pasaje y sirve que nos adentramos ahí. Sucede que el pueblo de Israel estaba quejándose contra Dios, se enojó contra Dios, miren nada más. Vamos a leerlo, Números 21:5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Qué eran los egipcios, los de Israel en Egipto? Esclavos, los maltrataban. Es más, cuando Moisés trató de sacarlos, hasta dobles trabajos les dieron. Eran esclavos y ahorita se quejaban de que los hubiera sacado de Egipto. Y le dice, pues aquí no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se enojaron contra Dios. De hecho, en Números 11:18 de plano dijeron, ciertamente mejor nos iba en Egipto. Acuérdense que Egipto es un tipo del mundo. Vamos camino figurativamente a la tierra prometida, es decir, ahora vamos camino a la eternidad con Cristo. Pero mientras estamos en este inter, la Biblia es clara, Juan 16:33, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Y por eso vamos a decir, Señor, estaba mejor sin ti. ¿Cuántos realmente creen que están mejor ahora, aunque estén padeciendo cosas que no habían padecido sin Cristo? Por supuesto, porque Pablo lo decía, esta es una leve tribulación momentánea, comparado con la gloria eterna, estamos, pero microsegundos, sufriendo comparado con lo que será la gloria eterna con nuestro Señor. Entonces, pero estos se quejaron. ¿Y por qué? Y tenemos hambre, porque miren, así hay gente dentro de las iglesias, de todo se quejan. Quejosos, ¿y por qué Dios? ¿Y por qué ahora que soy cristiano no encuentro trabajo? ¿Y por qué ahora que soy cristiano me enfermé? Y se quejan contra Dios cuando no han entendido que en todo, como hijos de Dios, Dios tiene un propósito. Aún en las cosas malas que nos suceden, Dios tiene un propósito. ¿Qué dice Romanos 8:28? Que se lo saben de memoria y hasta en griego.
Y sabemos que a los que aman a Dios, es decir, los nacidos de nuevo, ¿qué dice ahí? Todas las cosas. Y entendemos todas las cosas buenas y entre comillas todas las malas, porque no son malas, porque finalmente es un propósito de Dios en nuestra vida, quizá forjar tu carácter, hacerte crecer, madurar, qué sé yo, por qué Dios permite un desierto en tu vida como lo permitió en Israel, pero ayuda bien. A los que le aman todas las cosas, esto es a los conforme a su propósito han sido llamados. Entonces los de Israel se quejaron porque, pues, bueno, sí tenían escasez, pero Dios tenía un propósito. Saben que mucha gente dentro de las iglesias se la pasa quejándose porque muchas veces por culpa de esos predicadores y falsos profetas que les dicen, mira, ven a Cristo y se acabaron tus problemas. Ven a Cristo y vas a prosperar, tu negocio va a prosperar, vas a tener carro nuevo, Dios te va a sanar, ven a Cristo y todo va a mejorar en tu vida. Y cuando llegan a tener un problema, empiezan como los de Israel. No, estaba mejor antes, no, a mí me dijeron que Dios me iba a sanar, a mí me dijeron que Dios me iba a prosperar y la culpa es tanto de los falsos que los engañan, como de ellos que se la creen por no escudriñar las escrituras. Entonces, ¿cuánto quejoso hay en las iglesias de hoy? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, hasta por tonterías. Gente que se queja, ay, es que un calor del demonio, decía. Fíjense, el otro día puso una pastora en su cuenta de internet de Facebook, una pastora, estábamos en el frío de invierno. Y le puso a la iglesia, hermanos, hace un frío endemoniado, atamos al frío. ¿Cómo atas al frío, no? Puedes atar un hielo, ¿no? Pero al frío, porque se habían enfermado muchos en su iglesia por el frío. Aquí nos pasó. Pero un frío endemoniado es una manera de quejarse contra Dios. Cuando la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:18 que demos gracias a Dios, ¿en qué? En todo. Entonces, bueno, los de Israel estaban quejándose con Dios, quejándose en el sentido de echar culpas, de enojarse contra Dios, porque hay otra forma de queja que es correcta delante de Dios. Por ejemplo, la cita el Salmo 142, dice, delante de él expondré ¿qué? Mi queja. Pero aquí queja, ese es el asunto de las traducciones. En el hebreo significa exponer mis angustias o mis problemas. Señor, tengo este problema, pido tu gracia, si es tu voluntad, sáname. Señor, tengo esta necesidad, tengo esta prueba, sosténme, dame tu gracia. El cristiano en ese sentido trae ese tipo de quejas, pero no dice, Señor, ¿por qué? ¿Y por qué me enfermé? ¿Y soy tu hijo? ¿Y por qué me va mal el trabajo? Si diezmo, voy a la iglesia, soy puntual. Los que son puntuales. y se quejan contra Dios. Esa es la queja que no debe haber del cristiano. El cristiano se queja en este sentido, de exponer lo que le aflige para buscar la ayuda de Dios, el oportuno socorro de parte de Dios. Bueno, ¿cómo reaccionó Dios ante la queja de estos de Israel? Retomemos Números 21:5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Vamos a ver qué contestó Dios. Versículo 6. Y Jehová dijo, ay, pobrecitos, discúlpenme, no debí sacarlos, perdónenme, ¿quieren su milagro? Ahí les va. ¿Eso dijo Dios? No, vean lo que dice, es un Dios de amor, pero es un Dios justo y es un Dios de disciplina. Dice, y Jehová envió, él, el Dios de amor, de misericordia, pero también el Dios justo, dice, y envió entre el pueblo serpientes ardientes, entiéndase, venenosas, que mordían al pueblo, y escuchen, y murió mucho pueblo de Israel. El Dios soberano, el Dios justo. ¿Se imagina que mandaran unas ahorita? Entonces, vean lo que pasó, porque el punto, estamos viéndolo en las imágenes, cómo Dios mandó a hacer una imagen aquí. Entonces el pueblo, versículo 7,
vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Si ustedes siguen leyendo Números y los pasajes alrededor de toda esta historia, se darán cuenta que la gran mayoría ni se arrepintieron. Al rato otra vez siguieron con sus ídolos, con su idolatría, pero en este momento tenían un problema. Entonces llegaron: ay, Moisés, ¿qué crees? Hemos pecado contra Jehová y contra ti. Fíjense, hasta contra Moisés dice: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ahora sí que no. Ahora sí, así hay mucha gente que llega a las iglesias. Solo quieren su milagro, que Dios les quite el problema, que Dios les solucione el problema. Ay, hermano, yo quiero venir a la iglesia, y mi marido, y mi enfermedad, mi economía. Y cuando Dios, en su soberanía, les hace el milagro, pues ya se van. O sea, solo vienen cuando les duele el callo, ¿no? ¿Sí o no? Hay gente y quieren su milagro nada más, pero no quieren al Dios de la Biblia. No vienen a adorar a Dios, vienen a ver qué sacan, a ver si Dios me provee, a ver, y si no se lo sacan a Dios, pues por ahí se lo sacan a algún hermano. Así nos llegó una vez una persona que le debía al medio mundo, le pedía dinero, de a poquitos. Y después nos juntamos: hermano, oye, a mí me pidió 100 y a ti 200 y a ti. Bueno, ya le debía a todo el mundo y ya cuando debía mucho se fue. Pero cuando llegó dijo: no, es que yo estoy buscando de Dios. Así estos parecían que buscaban de Dios. Bueno, Dios, miren lo que hizo Dios. Bueno, ya viendo el versículo 8. Y Jehová, versículo 8. Y Jehová, vean la instrucción de quién es. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, venenosa, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. El mandato era mirarla. Es un asunto de fe, ahorita lo explico. No era honrarla, no era inclinarse, no era pedirle a la serpiente, simplemente era mirarla, que confiaran en lo que Dios estaba haciendo. Pero vean que la instrucción es de Jehová a Moisés. O sea, Moisés no de repente dijo: las serpientes están matando al pueblo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues una serpiente. No se le ocurrió a él. O hacemos un santo, o un ángel, o una estatua y le oramos. No, la instrucción fue de Dios: miren hacia ella. La instrucción de Éxodo 24 es: no te harás, tú no te harás. Pero Dios sí es soberano y le pidió a Moisés hacer esa serpiente, que en realidad apuntaba al sacrificio de Cristo. Dios les estaba revelando con este hecho a Jesucristo. Hermano, ¿dónde dice eso? Acuérdense que siempre hay una regla de interpretación bíblica que debemos tener siempre en mente. La Biblia se interpreta a sí misma. No necesito especular de repente: no, pues para mí la serpiente representa a María o a la Virgen de no sé qué, o para mí representa a los santos, porque la Iglesia Católica dice: pues miren, Moisés hizo una serpiente, nosotros hicimos santos. Imágenes que ayudan a la gente a que crean en Dios. No. Hay que escudriñar la Escritura. En este caso es un pasaje sencillo porque Cristo mismo dio la respuesta de manera muy clara y muy sencilla en Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia ahí nos contestó. Entonces, Dios no mandó a hacer la serpiente para que la adoraran, para que se inclinaran. Era un tipo de Cristo. Ya Dios les estaba revelando a Cristo. Recuerden que Moisés tuvo una clara revelación de quién era Cristo y de su obra. Lean Hebreos 11, cuando dice que rechazó las riquezas y todo lo que le ofrecía el mundo egipcio, porque prefirió ser maltratado y el vituperio de Cristo. Entonces, aquí vemos en la palabra de Dios, pues, que Dios mandó a hacer esa serpiente como un asunto de fe. Miraban, creían en lo que Dios había dicho y eran sanados. Pero apuntaba ¿a quién esa serpiente? A Cristo. Jamás vemos que se replicara eso. Bueno, y por ahí a lo mejor otro hombre de Dios se hizo un león para que todo aquel que mirara sanara. No. Fue una situación específica.
Si ustedes leen, no lo voy a leer ya por razón de tiempo y iré avanzando, pero lean Crónicas, Primera Crónicas 28 en adelante. Dios le instruyó a Salomón la reconstrucción del templo. ¿Se acuerdan? Y juntaron al pueblo y traían su oro y no, hombre, hicieron una obra maravillosa. Pero ¿quién dio todas las instrucciones? Dios. Fíjense, por ejemplo, había unos querubines que estaba yo leyendo ahí, que sus alas, fíjense cómo era impresionante el templo que Dios mandó construir, específicamente en el Antiguo Testamento. Esos querubines, sus alas medían 20 codos, o sea, más o menos 10 metros. Imagínense el tamaño del ángel. 10 metros las alas. O sea, eran unas figuras impresionantes, pero Dios le instruyó a Salomón y jamás como objeto de culto, de honra y de adoración, y fue para ese momento, para ese tiempo en específico. No fue Salomón que se le ocurrió, voy a hacer un querubín y aquí voy a hacer, no, Dios se lo mandó. Pero el mandamiento, ya regresando al punto central, el mandamiento en Éxodo 24 es, no te harás. Tú y yo, por iniciativa propia, no, me voy a hacer esta imagen. Es que así me figuro a Dios. No, porque es lo que dice la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dentro de esos, sabemos que sí adoran, que sí se inclinan, que sí veneran, pero ellos dicen que no se los imponen a sus feligreses, que las imágenes son una ayuda para que se dirijan a Dios. Incluso por ahí había un argumento que decía, un teólogo católico decía, es que los que no saben leer, pues tenemos que representarles a Dios de alguna manera. Y por eso hicieron una virgen y los santos y tanta cosa. No, por supuesto que no tiene fundamento. El mandamiento es no te harás. Y siempre que el ser humano se ha hecho por iniciativa propia ese tipo de cosas, figuras, imágenes, ángeles y animales y todo eso, ha sido objeto de honra, de culto. Todas las civilizaciones, si no adoraban a los leones, adoraban a los osos. En la India creo que adoran a las vacas, aquí adoran santos, en otros lugares adoran a las lagartijas, de veras. Terminaron adorando, dice Romanos, a las criaturas antes que al Creador. Entonces la palabra de Dios es muy clara, no te harás. ¿Queda claro? Tú y yo no nos haremos. Todo lo que se hizo en su momento en el Antiguo Testamento fue en un momento específico delimitado para ese tiempo. No te harás es el mandato de la palabra de Dios. Ahora, quiero que vean, el mandato es no te harás imagen. Aquí les voy a decir algo de hebreo. ¿Qué es una imagen? La palabra hebreo selem significa figura que represente algo o a alguien. Lo que sea. Significa imagen de algo, algo que tiene la apariencia de sombra, ni siquiera la sombra, fíjense, que digan, bueno, esta es la sombra. Alguna vez una persona me dijo, mire, yo dibujé aquí a Dios, pero le tapé la cara. Bueno, para empezar no tiene cuerpo como nosotros. Ni siquiera la sombra, o sea, lo que prohíbe es cualquier figura, imagen, dibujo, objeto de la creación cuyo objeto sea inclinarnos o adorarlo o depositar nuestra confianza en ellos. La palabra es muy clara, nada que represente algo de la creación de Dios, ni al mismo Dios, con el objeto de honra, de culto y adoración. Y mucho menos personas, ¿no? Hay gente que dice, bueno, es que aquí representamos a una persona que fue ejemplar. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice que los santos fueron personas ejemplares. Y entonces los representan para que la gente se inspire en ellos. Bueno, Pablo un día le pidió a la iglesia que fueran imitadores de él, como el de Cristo. Lo pueden leer ahí en 1 Corintios 11:1. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Jamás dijo, y ya cuando me muera hacen una imagen de San Pablo y me piden a mí. Fue digno de ejemplo porque imitó ¿a quién? A Cristo. Entonces tú puedes tener una persona digna de ejemplo que mira, ama al Señor, obedece al Señor, vive una vida de buen testimonio, me inspira. Pero de ahí a rendirle culto, homenaje, hacerle una fiesta, decir, ay no, es que merece homenaje, eso absolutamente no. El único que merece homenaje, honra, adoración es nuestro Dios.
Ahora, la segunda palabra, regresando a Éxodo 24, es complementaria en realidad, que es semejanza, temuná en el hebreo, y significa algo que tiene la forma de, significa también la porción de un objeto o cosa, significa manifestación, figura, semejanza. O sea, lo que quiere dejar en claro imagen y semejanza es que nada de lo que hay en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo, podemos tener una imagen que medio se le parezca, que mira, no es, pero parece, nada absolutamente cuyo objeto sea rendir culto o ayudarme a mi adoración a Dios, o que sea un objeto de inspiración para orar a Dios, para santidad. Nada de eso, la prohibición es total. Insisto, lo vamos a ver en 2 o 3 semanas. Esto no implica la prohibición de tener un bonito paisaje de las lagunas de Zempoala. ¿No? Son bonitas, nomás que asaltan, dicen, pero tan bonitas, ¿no? Entonces, oiga, o tener un bonito cuadro del hermano Rafael, ¿no? El hermano Rafa me hizo un cuadro. Ya explicaremos eso en su momento, ¿eh? Porque si hay quien tiene cuadros o imágenes, o la imagen de la abuelita, que la quiso mucho, pero raya en veneración y en culto. No, es que y ven a su abuelita y le hablan a su abuelita y le piden a su abuelita. Es que mi abuelita, es que nada, tu abuelita está muerta, está esperando el día del juicio, dice Hebreos 9:27, no tenemos que tener intercesores, ella ni te escucha ni nada. El otro día les comenté, había una canción de Marcos Witt que le cantaba a una amiga que murió. Se llama Jennifer. Fíjense las herejías hasta en sus cantos. Entonces le cantaba a Jennifer y algo así, pero le dice, mándale un saludo a Dios, casi, casi. O sea, le habla a un muerto. Imagínense nada más. Y bueno, vamos a seguir aquí porque si no nos desviamos. Entonces, este mandamiento es claro. Nada, ni ningún objeto, nada que se parezca, que medio sombra, que mira medio veladamente, mira este paisaje, yo me imagino a Dios, entonces me inspiro para adorar a Dios. Dios es espíritu. Pero que tengas un bonito cuadro decorativo en tu sala, porque miren, después de la cautividad y cuando Dios dio estos mandatos, pues empezaron los líderes, ¿verdad? Religiosos de ese tiempo a comenzar a imponer que toda imagen era mala, de plano. Entonces, cuando, por ejemplo, venían los ejércitos enemigos, tenían sus banderas. Entonces, traen imágenes, son idólatras. Hicieran pueblos idólatras, pero no por las imágenes. O sea, de ahí que muchas religiones prohíben, por ejemplo, que tengas una bandera de México. Entonces dicen, no, porque es una imagen y es un águila y devorando una serpiente. Y prohíben entonces que un cristiano rinda honores a la bandera y que reconozca que su país donde Dios le dio, puedes servir a Dios y puedes predicar la palabra, y es una bendición que Dios nos haya permitido estar en este país porque nos tiene con un propósito. Amén. Entonces, bueno, el mandato es que por iniciativa propia, tú, yo, nada de imágenes, pero, y queda claro, en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, o sea, de nada, absolutamente de nada. Ahora, la palabra de Dios dice en el siguiente versículo, no te inclinarás a ellas. Primero, no te harás. Segundo, no te vas a inclinar, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Dice, no te inclinarás, ni las honrarás. Quiero repasar para no perderme. El primer mandamiento, Dios dice, la adoración es solamente para Dios. No hay otro Dios, solo Dios merece la adoración. Pero el segundo mandamiento nos prohíbe hacernos una imagen, aunque sea el objetivo adorar a Dios. Y el mandato aquí es que no debemos ni de honrar ni de inclinarnos. Porque además nadie puede hacerse una imagen de Dios y adorarlo, porque a Dios, dice la Biblia, que nadie le ha visto jamás. Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás. Alguien puede decir, oiga, pero Moisés lo vio. Bueno, en toda su gloria y esplendor, a Dios nadie lo ha visto jamás. Y Dios explica por qué.
Vean Éxodo 33:17, porque Moisés tuvo un encuentro con Dios, él le dijo, yo soy, yo te envío, etcétera. Pero vean por qué explica que tú y yo como seres humanos no podríamos verlo con este cuerpo pecaminoso. Acuérdense que en el momento que fuimos salvos, Dios nos hizo nuevas criaturas. Estamos en un proceso de santificación, pero falta la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Cuando este cuerpo, ¿verdad?, se desprenda y nos encontremos con un cuerpo glorificado donde realmente podremos ver a Dios. Pero vean lo que dice aquí. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Y vean el versículo 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Si Dios se presentara con toda su gloria y esplendor como Él es, moriríamos aquí todos. Un día Isaías el profeta tuvo una visión de la santidad de Dios. Y miren lo que expresó ahí en Isaías 6:5. Entonces dije, dice el profeta Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y solamente fue una visión de su gloria, de su santidad, pero no lo vio en toda su gloria y ya se sentía como muerto de la experiencia maravillosa de Dios revelándole su palabra. Entonces, pero a Dios nadie le ha visto jamás, por lo tanto pues no puede hacerse una imagen. Y entonces, regresando pues al punto importante, porque un día lo vamos a ver cara a cara. ¿Cuántos esperan ese día? Ese día va a ser glorioso, ya no vamos a tener este cuerpo, si nos morimos pues se lo comerán los gusanos, si nos toca el arrebatamiento pues va a ser algo instantáneo, no sé cómo este cuerpo, no sabemos cómo va a ser, pero en ese momento nos va a dar un cuerpo glorificado y vamos a verlo y vamos a estar con Él en la eternidad. Bueno, regresando, el mandamiento implica dos cosas. Versículo 5 del capítulo Éxodo 25. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Déjenme explicarles estas dos palabras para que entendamos qué es lo que nos manda. La palabra inclinarse, shakha, en el hebreo significa rendir homenaje, arrodillarse, hacer culto. Saben que, por ejemplo, en la Iglesia Católica, cuando se muere una pariente, luego le hacen una misa cada mes o cada año, ¿no? O los primeros días creo que son 9 misas, no, unos rollos. Hacer culto, no, eso es parte de inclinarse, rendir homenaje, arrodillarse, hacer culto, humillarse, rendir reverencia. Digo, ya no voy a hablar tanto de la Iglesia Católica, sabemos que todo esto sí lo hacen, y exageradamente. Pero dice que ninguna imagen, objeto, sea del cielo, cosas de la tierra, es digna de que le hagamos culto, humillarnos, hacer reverencia. Hay una costumbre en ciertas iglesias cristianas que al pastor le llaman reverendo y viene de reverencia. Entonces es una reverenda tontería. Porque decir, es que reverendo, o sea, casi reverendo, ¿no? Como le hacía así con toda la... Eso es parte de inclinarse. O sea, inclinarse no se limita a arrodillarse, sino estas actitudes de doblegarse ante alguien creyéndolo superior a él. Cuando al único que nos inclinamos le hacemos reverencia, culto, homenaje, es a Dios. Entonces no hay reverendo, nadie me vaya a decir, oiga, reverendo. Así les ponen reverendo, pero bueno. En la Iglesia Católica pues, se inclinan ante todo. No sé si han visto, por ejemplo, en una misa normal, atrás tienen un lugar que le llaman el lugar santísimo. Creo que ahí está la hostia, ¿qué más está ahí? El vino de consagrar, bueno, no sabes, el vino de consagrar. Entonces, cada vez que pasa el monaguillo, el sacerdote, se inclinan, ¿lo han visto? Ante los sacerdotes se inclinan, o sea,
No, una barbaridad, pero se inclinan ante santos, se inclinan ante María, les hacen homenajes a todos los santos, eso de celebrar los santos, y hoy es mi santo, quitémonos esas prácticas, hoy es mi santo, no me vas a festejar. No, ¿qué son los santos? Festejos anuales de supuestos personajes ejemplares a los que pueden interceder delante de Dios por nosotros. Entonces, a María le hacen su festejo anual, el 12 de diciembre. A mí lo único que me recuerda es que empieza el puente Guadalupe Reyes, ¿no? Empieza el 12, ¿no? Pero bueno, el mandato queda claro: inclinar, arrodillarse, venerar, rendir culto, homenaje. Luego la palabra honrarás, ahí mismo en Éxodo 25, abad significa rendir servicio, culto, es muy similar a adorar, pero fíjense, yo estaba escudriñando en esta palabra hebrea, y esto de honrar es reconocer en ese objeto, persona o figura un poder para beneficiar a mi persona, sea intercediendo a Dios ese objeto o un poder que tiene inherente. O sea, la gente cree que le está pidiendo a ese santito y ese santito tiene el poder, le está concediendo un poder, los está honrando porque les está concediendo un poder para hacer algo, aunque sea simple intermediario, porque ya sabemos que hay un solo Dios, 1 Timoteo 2:5, y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Entonces, esta palabra honrarás, pues es rendir servicio, culto, esclavizar, pero da la idea de creer que esa persona, objeto, cosa, figura, imagen, tiene el poder de hacer un bien para mi vida. Eso es lo que creen los católicos, no, pues la Virgen, te dicen, no, este santito es milagroso. Oye, que no tienes trabajo, creo que San Judas es el del trabajo. Oye, que no te has casado, San Antonio, pero de cabeza. ¿Sí o no? Les confieren un poder, es una manera de honra. Y sucederá dentro del cristianismo que hay gente dentro de la iglesia que le concede cierto poder o influencia en su vida a cosas. Claro que sí. Del catolicismo ya no hablamos, ¿no? Ya queda muy claro, es muy claro, muy obvio, pero dentro del cristianismo se da muchas de esas cosas que rayan, además de idolatría, además de honra, en superstición. Voy a explicar. Nos podemos ir al caso práctico de unos brasileños que salen en la televisión. Y la astillita de la cruz de Cristo, ¿no? Y te dicen, le están confiriendo un poder, es una manera de honrar, de concederle un poder, y entonces van por su astillita de la cruz de Cristo. ¿Cuántas astillas le pueden sacar? Porque tienen años con eso. Imagínense, pero voy a hablar de gente dentro de la iglesia. Les voy a poner un ejemplo. Hace muchos años llegó una persona a la iglesia, no aquí, yo era miembro de una iglesia, y me era muy curioso que tenía una pulsera roja con una frase. Y platicando ya después, porque te da la curiosidad, porque sí tenía un versículo bíblico. Entonces, dice, esto es algo muy bíblico. Me dijo, la pulsera roja representa la sangre de Cristo y me protege. ¿Saben qué eso es honrar? Él creía que por traer esa pulsera roja que tipificaba, y ya te empiezan a explicar, pues acuérdate que allá con Rahab y pusieron el cinto rojo. Entonces, yo traigo esta para que me proteja. Están honrando, están concediéndole un poder a un objeto. Y hasta, pero mira, trae un versículo bíblico. Y sí es muy bíblico. Pero eso, Dios nos pide que solo confiemos en Él, no en objetos, no en nada de eso. Aún hay gente que a la propia Biblia por sí sola le concede un poder. O sea, no, es que yo traigo mi Biblia y me da suerte. No, la traigo en mi carro y desde que traigo mi Biblia en mi carro no choco. Este libro por sí solo no produce nada. Si este libro lo lees, lo crees y sobre todo lo obedeces, Dios te bendice. Pero este libro por sí solo no tiene ningún poder. Cuando lo lees, lo crees y lo obedeces, es la palabra de Dios, que es poder de Dios para salvación. Dice Deuteronomio 28, ustedes este pasaje lo conocen muy bien, dice: acontecerá, hablando de la Biblia, de la palabra de Dios,
que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Para nosotros, ¿dónde está ahora la voz de Jehová nuestro Dios? Aquí, este libro es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Porque yo me he encontrado cristianos que luego me dicen, ay hermano, es que a mí Dios como que no me habla, hermano. Pues yo le digo, es que tú como que no lees la Biblia, porque aquí nos habla y bastantito, ¿sí o no? Nos habla bastantito. Entonces, ¿quieres oír la voz de Dios? Aquí está, mi hermano. Todos los días, haz como Josué, medita en él. ¿No le mandó Dios eso a Josué? Sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a todo lo que está escrito y guarda y haz. Y entonces dice, serán prosperados tus caminos. Entonces lo que dice aquí de Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Y dice el versículo 2, vean, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Tú oyes la Biblia, la lees, la meditas, la oyes y la obedeces, y las bendiciones que hacen, ni siquiera se las pides, te alcanzan, ahí vas corriendo, ahí va la bendición detrás de ti, por obedecer la palabra de Dios. Y eso se llama bendición de Dios, no suerte. Porque hay gente que dice, ay, qué suerte me dieron el trabajo, oré a Dios y tuve mucha suerte. No, a ver, entonces ahí es un contrasentido. ¿Oraste a Dios y tuviste suerte? Oraste a Dios, obedeciste a Dios y Dios te bendijo. La bendición te alcanzó por oír y obedecer la palabra de Dios. Pero este libro no es un fetiche. No es un fetiche, ¿no? Que de repente venga un asaltante y a lo mejor te sirve darle un buen bibliazo, ¿verdad? Y te defiendes. Pero mejor oras, obedeces la palabra y te pones en sus manos. Pero así hay gente, hay gente que pone en las puertas de su casa justamente este pasaje. Lo pone en la puerta de su casa, Deuteronomio 28, y vendrán estas bendiciones, bendito tu entrar, tu salir. Entonces dicen, es que esto me protege. No, estamos cayendo en la misma idolatría, en la misma honra, en concederle, poner un versículo afuera de mi casa no me protege. Si lo tienes para memorizarlo, claro, hay unos hermanos, yo me acuerdo cuando estaba en un instituto bíblico, nos mandaban memorizar y en el refri lo tenía tapizado de versículos, porque nos mandaban libros enteros. Me acuerdo que un día nos dejaron aprender Filipenses y ahí estaba de memoria, entonces lo ponía y repasando, pero no porque hubiera un poder en tenerlos ahí en el refri. Es más, hasta problemas me traía con mi mamá. Ya, quita tus, porque estorbaban pues, ¿no? Pero lo que nos trae la bendición es la obediencia. No hay fetiches. Un fetiche es algo a lo que le damos un valor, un poder espiritual sobre nuestras vidas. Ni porque pongas en tus puertas y un cordón rojo. Hay cristianos que lo hacen. No es que yo cuando traigo mi Biblia bajo el brazo, Dios me protege. Tráela en tu corazón y obedécela y Dios te bendice. ¿Me estoy explicando? Vean cómo sí llegamos a caer en honrar objetos que Dios creó, en concederles un poder. Y la Biblia es, no te harás imagen, no las honrarás, no te inclinarás ante ellas. Y podría poner más ejemplos, ya pondremos más en otra de las enseñanzas, pero no hay un poder en las cosas, hay un poder en confiar en Dios. Dice el Salmo 31:14, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo. Salmo 31:14, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. ¿En quién confías? En un objeto, aunque sea bíblico, aunque sea muy, o sea, el cristiano ya no se hace imagen, ya no confía en esas cosas, confiamos en Dios nada más. Amén. Dice el Salmo 28:7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. ¿Saben que un día Aarón, ¿se acuerdan cuando cayó en el juego ahí del pueblo, que haznos un becerro? ¿Se acuerdan? Pero Aarón lo hizo para Dios. O sea, vean cómo aún haciéndolo como para Dios, pues claro que es pecado, claro que se viola el segundo mandamiento. Vamos a leer rápido este pasaje.
Y vamos a dejarle ahí para continuar en 8 días la introducción. Vean lo que dice, Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Aarón, ¿ustedes creen que conocía las tablas de la ley? Por supuesto, pues Aarón era el sacerdote que Dios instituyó a través de la familia de Aarón, el sacerdocio. Y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. O sea, tráiganme aretes, collares, todo lo que junten. Y dice que trajeron todo, y dice el versículo 4, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma como de buril, como de un toro, como de un becerro. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pero vean el versículo 5. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta. ¿Para quién? Para Dios. O sea, hizo el becerro, pero es para Dios. Ni así lo justifica. ¿Cuál fue la reacción de Dios ante este becerro que realmente le estaban dando? Fíjense, el Dios que los cielos no lo pueden contener. Aarón dice, bueno, este becerro es para fiesta de Jehová. Pues ni así. Aunque en el corazón de Aarón podía haber dicho, pues sí, es para fiesta de Jehová. Vean lo que dice el versículo 6. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Aunque Aarón dijo que era para fiesta de Dios, el mandamiento es claro. Voy a cerrar para continuar en 8 días esta introducción. No te harás imagen, Éxodo 24, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, no las honrarás, no confíes en nada, en ningún objeto, ni que porque traigas la pulsera de la Mujer Maravilla. Hay unas pulseras que venden que para la suerte, que no sé qué poderes. No te harás nada, en nada de eso confíes, dice. Y ya lo vamos a analizar en 8 días. La razón dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Versículo 6, y hago misericordia a millares, a los que ¿qué? Me aman, o los que aman y guardan mis mandamientos. Dios condena, mis hermanos, cualquier figura, forma, escultura, lo que sea en lo cual yo me incline, lo adore, confíe, que digas, es que desde que traigo esta camisa, esta corbata, me da buena suerte. Todo eso es idolatría, todo eso cae en la violación a este segundo mandamiento. Porque pensemos en esto, mis hermanos. Si tú has nacido de nuevo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En nuestro corazón. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Fue una promesa de Cristo, dice Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vean qué hermoso, y vendremos a él y haremos morada con él. Si mora dentro de ti, ¿qué te tienes que hacer? Una figura, una imagen, creer que algo te puede ayudar. Si el Dios que creó los cielos y la tierra ha hecho morada dentro de ti. Eso es, nuestra mente no lo alcanza a comprender. O sea, como Dios, que es espíritu, que creó los cielos y la tierra, está dentro. Miren, no sé cómo, pero es una promesa y Él está dentro de nosotros. Y si has nacido de nuevo, lo sabes, porque el testimonio el Espíritu da testimonio, dice Romanos, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él mora dentro de nosotros.
Dios condena, por eso, toda práctica donde haya un objeto, una imagen, sea de Él o de su creación, en la que nosotros confiemos. Vamos a dejarle hasta ahí y continuamos en 8 días. Les invito a que cierren sus ojos. Dice la palabra de Dios que Dios es espíritu y que los que le adoran debemos adorarle en espíritu y verdad. Quizá en esta mañana hay alguien aquí o en internet que todavía tiene imágenes en su casa, tiene una virgen, santos. La Biblia te dice, Dios te dice, no te hagas imágenes ni semejanza de nada de la creación de Dios. No te inclines, no las honres. Si tú lo has hecho, estás abiertamente pecando contra Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Dios. Cree en la obra de Jesucristo, porque solo Él puede perdonarte y darte vida eterna. Necesitas arrepentirte. La idolatría, Dios la aborrece. Los idólatras, dice la palabra de Dios, no heredarán el reino de los cielos. Así es que yo te invito a ti que me escuchas, que aún tienes tu religión y confías en imágenes, aunque las usas, dices que no las adoras, pero ahí las tienes y les pides y pides que intercedan ante Dios. Yo te digo, hay un camino nuevo y vivo que Jesucristo abrió con su sangre preciosa para que tú puedas dirigirte al Padre directamente. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo y serás salvo. Pero también esta mañana quizás haya alguien que todavía tiene confianza en un objeto, aún cree que por tener una Biblia abierta en su casa eso es de buena suerte. Todas esas cosas son fetiches, son idolatría, rayan en idolatría, en la honra, en inclinarse, rayan en eso que Dios condena. La palabra de Dios, claro que es poderosa para todo aquel que cree. Es poder de salvación para todo aquel que cree. ¿Quieres experimentar el poder de la palabra de Dios? Obedécela y Dios te va a bendecir como lo promete. Pero quizás haya alguien que todavía tiene objetos que cree que le van a ayudar, que influencian en su vida. Todo eso es idolatría. El cristiano, el nacido de nuevo, solo confía en Jehová de los ejércitos. Vamos a ponernos de pie. Bendito Padre, te damos gracias porque tú eres el único y verdadero Dios. Y qué maravilloso es saber que fuiste tú el que nos buscaste, que aun si te amamos hoy es porque tú nos amaste primero y nos diste una salvación tan grande. Pero eres un Dios, y lo estaremos viendo la semana pasada, la semana entrante, pero eres un Dios celoso. Tú mereces y reclamas toda la honra. Tú mereces toda la gloria, Señor. Que te amemos con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu nos revele estas verdades, para que realmente te adoremos con todo nuestro ser, te sirvamos. Cada día que nos levantemos, sepamos que el propósito principal es adorarte, el propósito principal es honrarte, y lo hacemos al alabar, al cantar, pero lo hacemos cada vez que le compartimos a alguien el Evangelio de Jesucristo, porque esa es una manera preciosa de obedecer y de honrar tu santo nombre, Señor. Yo te pido que haya en nosotros ese deseo ardiente de ir y proclamar a Jesucristo, para que la gente adore y sirva al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al único y verdadero Dios Padre. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.